porque cada mañana es una experiencia de vida, cada mañana es una nueva oportunidad para aprender a vivir y conectarte con tu Creador. Sé una voz que clama en el desierto y preparemos juntos el camino del encuentro de nuestro Dios. Tú eres parte de esta generación, tú eres la voz, tú eres el eco, tú eres el próximo. Bendiciones, estimado oyente. Continuamos meditando lo que el apóstol Pedro nos dice en su segunda epístola, en el capítulo 1, acerca de estos ingredientes que debemos agregar a nuestra fe para que en nosotros se pueda producir esta madurez cristiana. En la voluntad de Dios está que cada uno de nosotros podamos crecer, avanzar en nuestra fe, despojándonos de la manera de pensar, de la manera de actuar en la cual hemos sido formados en el mundo. Ahora, al venir al conocimiento de Dios y dejarnos guiar por su palabra, es necesario que nos dispongamos a entender cómo Dios piensa para nuestra vida, cómo Dios desea que cada uno de nosotros se conduzca. Y continuando con lo que dice el apóstol Pedro, en el versículo 5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La virtud se puede traducir como excelencia moral, lo que también algunos llaman como ética. Entre muchas definiciones que tenemos acerca de esta palabra, tenemos una que dice que ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de una persona en todos los ámbitos de su vida. Y si bien es cierto, podemos leer muchos libros, leer muchas reflexiones que nos hablan de cómo ser unas personas morales, cómo ser personas honestas, justas, cualquier principio moral que algún filósofo o maestro pueda compartirnos acerca de esas reflexiones que incluso en las redes sociales o videos que nos hacen considerar ciertos aspectos de nuestra vida y ciertas conductas, debemos entender que la ética y la moralidad viene dada por Dios, que a través de la palabra de Dios vamos a encontrar esos valores y conjunto de normas que debemos practicar en nuestra vida, pero no simplemente porque sí. Dios es un Dios que nos revela que tiene propósito, y las normas que nos han sido dadas por Él es por supuesto para nuestro beneficio. Todos podemos observar que cuando se construye un edificio, cuando se está levantando alguna edificación, se utilizan una serie de instrumentos para determinar si las paredes están correctamente erguidas. De lo contrario, si no se encuentran de manera correcta a 90 grados, son propensas a un derrumbe. Hay instrumentos como la plomada, como el nivel, que nos ayudan a constatar que cualquier pared que se está levantando está a 90 grados del suelo. Cada uno de nosotros construye su vida basado en principios y valores, o al contrario, en la carencia de estos, y tomamos decisiones que nos dan resultados positivos, negativos. El Señor mencionó que nosotros construimos nuestra vida y que aquel que oye la palabra de Él y no la pone en práctica es como aquel que edifica su casa sobre la arena, y aquel que escucha la palabra de Él y las pone en práctica es como aquel que edifica en la roca. Es decir, nosotros podemos comparar que nuestra vida, cada uno de nosotros la está edificando, y es la palabra de Dios, estos principios morales que vienen dados por aquel que nos creó. Entonces, este conjunto de principios y valores revelados a través de su palabra son como esos instrumentos que nos ayudan a entender si estamos edificando una vida de manera que no será derrumbada. Cuando vengan esos sismos, esos terremotos, esas tempestades, toda adversidad, podremos permanecer firmes y no será derrumbada. Por tanto, la ética es algo que caracteriza la fe.
El ser humano pudiera hacer ciertas cosas aparentando amabilidad. Alguien podría estar atendiendo en su negocio, brindando servicios de manera fingida, una amabilidad fingida. Pero el creyente no hace las cosas simplemente por aparentar. Un creyente, un hijo de Dios que brinda un servicio, que cumple con su función en un empleo, hace las cosas no únicamente para agradar a su jefe. El apóstol Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 22 nos dice que debemos sujetarnos y obedecer a los jefes, y no únicamente cuando somos vistos por ellos, como quisiéramos agradar únicamente al ser humano, sino para agradar a Dios. Un predicador de hace cientos de años decía que un zapatero cristiano no es aquel que pone una cruz como marca en cada zapato que repara, sino aquel que lo hace bien, aquel que entrega un servicio de calidad, porque lo hace para agradar a Dios y no únicamente para agradar al hombre. El poner en la práctica la ética es muy amplio, desde los principios de administrar lo que se nos ha encomendado, como en un empleo, el equipo de oficina que se nos da, el tener el cuidado, no simplemente maltratarlo porque asumimos que la empresa tiene dinero para reparar este equipo si sufre algún deterioro, y por un mal uso, desde tomar materiales, equipo de oficina porque asumimos que no hace falta, que es una empresa que tiene mucho dinero. También pudiera ser que un comerciante en su venta no entregue una medida justa. Si vende algo por libras, por galones, se quede con alguna parte. La ética nos lleva a entender que debemos hacer lo justo porque es justo, ser honestos porque es lo correcto, que aún teniendo la oportunidad de tomar ventaja algún cliente en saltarnos alguna hora de nuestro horario laboral y no cumplir fielmente y de manera leal las funciones que se nos ha dado, sino buscar una manera cómoda para realizar la tarea con el menor esfuerzo posible y pensar que somos muy astutos porque nos están pagando igual y no estamos cumpliendo con lo que deberíamos. En conclusión, la ética es hacer lo correcto aun cuando tenemos la oportunidad y la ventaja para no hacerlo, para sacar provecho de alguien que nunca se va a dar cuenta. Y por supuesto, esto se amplía a todas las áreas morales de nuestra vida. Pero quise ampliar un poco en esto, estimado oyente, porque es bastante notorio o común que cuando hablamos de moralidad únicamente se relaciona al área sexual, y es algo de lo que ya mucho habremos escuchado. Pero déjeme compartirle que también esto se amplía a la honestidad, a la sinceridad, a la empatía, al ser fieles en cumplir lo que se nos ha encomendado en un empleo. Los creyentes somos llamados a ser ejemplo en este aspecto de la vida, porque sabemos que nuestra bendición y reconocimiento no viene únicamente de parte de un jefe, de parte de los clientes. Por supuesto, y de manera natural, Dios bendecirá aquellas manos diligentes. Hay un proverbio que nos dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará entre los hombres de baja condición. Dios nos habla que la diligencia en el trabajo produce resultados satisfactorios. Pero cuando el creyente es fiel, honesto, amable, empático, ya sea en un empleo en el que ha sido contratado o en un servicio que presta, y no estamos dependiendo de nuestra propia astucia, del aprovecharnos de una persona que tiene dinero y podemos venderle un producto de inferior calidad y aún así cobrarle de más. Nuestra fe nos lleva a entender que si somos honestos, buscamos el reino de Dios,
Dios bendecirá el esfuerzo de nuestras manos. Y en este momento quiero invitarte, si todavía en tu vida no experimentas esa presencia y esa guía del Dios que nos creó, que nos ha dado su palabra, en este momento, estimado oyente, pueda entregarle su vida al Señor. Ahí donde usted esté, quiero invitarle a que se dirija a Dios en oración. Bendito Dios, reconozco mi condición de pecado, que hay muchas cosas en mi vida que he querido hacer a través de mi fuerza, mi sabiduría, mi astucia, a veces aprovechándome de personas. Quiero confiar que bendecirás el esfuerzo de mis manos cuando me conduzco en honestidad y en justicia, sin aprovecharme de las personas, cumpliendo lo que se me ha encomendado, fiel en las tareas realizar en mi empleo, que si busco la justicia del reino de los cielos, tú suplirás todo lo que me falte a mi vida. Toda necesidad y compromiso económico que tengo en mi vida y en mi familia, de tus manos viene toda provisión que necesitamos. Ayúdame a crecer en la fe. Ayúdame a agregar virtud a mi fe. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.